Bienvenidos a otro evento más organizado por el equipo técnico de Rediagro Agrorural. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro programa y de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera. Esta tarde nos convoca nuestra unidad zonal Arequipa con una muy importante charla denominada Alimentación Saludable. Vamos a dar paso al ingeniero José Gárate para que haga la presentación de la expositora que nos estará acompañando la tarde de hoy. Adelante, ingeniero José Gárate, bienvenido. Tengan ustedes muy buenas tardes. Como sabrán, ya se acerca el Día Mundial de la Alimentación y es por eso que nosotros, a través de la Comisión Multisectorial por el Día Mundial de la Alimentación, es que estamos realizando diferentes eventos y entre ellos tenemos estas charlas con Rediagro a través de la doctora Carmen Rodríguez Mor, doctora de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Escuela Profesional de Nutrición. En esta oportunidad nos va a hacer una charla sobre alimentación saludable y para la cual la dejamos para que empiece su charla y desearle lo mejor. Muchas gracias y también a todos los participantes que están aquí. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Verdad que el día 16 de octubre, pues celebramos el Día Mundial de la Alimentación y el Comité Multisectorial de la región Arequipa, dentro de sus actividades a desarrollar, pues tenemos el día de hoy esta disertación que va a ser sobre la alimentación saludable. Si nosotros, bien es cierto, llamamos Día Mundial de la Alimentación, pues básicamente lo hacemos porque pensamos que la alimentación es fundamental para nuestra existencia. Y es así como yo voy a iniciar mi ponencia dándoles pues a que nosotros llamamos una alimentación saludable. Cuando nosotros hablamos de una alimentación saludable, estamos pues dándonos cuenta de que vamos a comer sano, ¿no? Lo que comúnmente nosotros podemos decir, sí, yo como mi alimentación es saludable, pero a veces no sabemos realmente por qué decimos que es saludable nuestra alimentación. Entonces lo definimos, la alimentación saludable es pues aquella que nos proporciona básicamente los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para mantener el buen funcionamiento del organismo, ¿no? Además, debemos saber que conserva o restablece la salud. Esto teniendo en cuenta de no caer en el riesgo de algún tipo de enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de una alimentación saludable, tenemos que garantizar una vida sana que se va a basar en la reproducción, en la gestación, en la lactancia, en el desarrollo y el crecimiento adecuado de todos los seres humanos, ¿no? Una buena alimentación debe ser adecuada de acuerdo a la edad cronológica, al sexo, de acuerdo al peso, la talla que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? También debemos saber que nuestro cuerpo es un vehículo súper afinado que debemos darle un buen combustible. Es igual como ustedes, cuando quieren mantener por mucho tiempo su vehículo bien, que no se les malogre, que no se deteriore, es justamente porque usted le está dando un perfecto mantenimiento, ¿no? Le está dando lo necesario para ese organismo que funcione bien. Y eso es desde la gestación
hasta pues bueno, la adultez y el adulto mayor y hasta el final de nuestras vidas, ¿no? También algo muy importante que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es una alimentación saludable, así como hablamos del combustible, tenemos que saber reconocer también los diferentes grupos de alimentos que nosotros debemos consumir, ¿no? Si yo digo, cómase un sándwich con mantequilla, mermelada o con un chicharrón a veces, ¿no? De vez en cuando podría ser, pero no con demasiada frecuencia, ¿no? Pero si yo le digo, cómete una ensalada en las mañanas temprano, una ensalada de frutas, ¿no? Y siempre todos tus almuerzos o cenas deben ser acompañadas con frutas o con verdura. Entonces, ¿eso qué va a significar? Que realmente mi alimentación sí es saludable. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo grupos de alimentos que lo hacen importante a mi alimentación. La siguiente, por favor. De ahí que partimos diciendo que dentro de una alimentación saludable es una dieta balanceada, equilibrada, que está formado por grupos de alimentos. Dentro de ellos tenemos los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los minerales juntamente con las vitaminas, ¿no? Que son los que nos van a ayudar a mantener correctamente o perfectamente nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando yo no consumo en forma equilibrada estos grupos de alimentos? Lo que va a pasar es de que o me voy a subir de peso o voy a tener aumentado mis triglicéridos, mi colesterol. ¿Por qué? Porque estoy comiendo demasiado grasa, estoy comiendo demasiada cantidad de carbohidratos que realmente necesita mi organismo para cumplir con mi actividad. O estoy cumpliendo o estoy consumiendo grupos de alimentos que realmente me van a aumentar la glucosa, por ejemplo, ¿no? En el caso de los pacientes diabéticos. La siguiente, por favor. Tenemos algo muy importante, el consumo de los frutos secos, el consumo, ¿por qué de los frutos secos? Porque los frutos secos son alimentos que contienen muchas vitaminas y muchos minerales, ¿no? Básicamente los minerales que realmente son una fuente que no todos los podemos consumir. Ellos tienen calcio, tienen magnesio, tienen fósforo, que son muy importantes para el desarrollo de nuestras actividades normales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la pirámide alimenticia. Esta pirámide es muy importante que nosotros los podamos observar, señores presentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, voy a empezar de abajo hacia arriba, ¿no? De la base. En cada comida nosotros tenemos que tener presente que deben haber frutas, verduras, tubérculos, ¿no? Los cereales, dentro de los cereales, considerar los cereales andinos, la quinoa, la kiwicha, la cañigua, sobre todo los integrales, que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro aparato digestivo, ¿no? Que muchas de las personas nos gusta consumir muy poca cantidad. Luego pasamos al grupo de los alimentos que a diario no debemos dejar de consumir. Frutas, verduras, el agua, que es muy importante, los productos lácteos, básicamente, en las leches
descremadas de preferencia, sobre todo si somos adultos, descremadas, deslactosadas, que hoy en día encontramos, o si no, el equivalente a sus derivados como son el queso, el yogur, ¿no? Que son más tolerables. Y por qué no tener presente las grasas. Las grasas no son malas, sino hay que consumirlas en las cantidades necesarias. Sobre todo el aceite de oliva es uno de los aceites que lo encontramos muy fácilmente hoy en día en nuestros mercados, en las cuales nos aportan una buena cantidad de vitamina E y los ácidos grasos esenciales como los omegas 3, el omega 6. Y otro grupo de alimentos que nosotros tenemos que tener en cuenta, 3 veces por semana podemos consumirlos, ¿no? Que son las carnes, las fuentes de proteína. En eso estamos en la variedad de las carnes, ¿no? Las carnes blancas son las de preferencia. Y una recomendación importante es que deben evitar de consumirlo con la piel, sino más bien esta debería consumirse sin la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en la piel se concentra mucha cantidad de grasas, las cuales no son buenas para nuestro organismo. Y una de las carnes muy importantes también, tenemos el pescado, que en realidad las personas poco consumimos el pescado, ¿no? Y lo mínimo que se debe recomendar es siquiera una vez por semana que consumamos la carne de pescado y sobre todo la carne, digamos, la del pescado negro, como por ejemplo el bonito, la caballa, el furel, ¿no? Que son a veces pescados que no nos gusta consumir, una por el color y otra porque tienen más olor, ¿no? El olor es mucho más fuerte, pero no sabemos lo que nos estamos perdiendo porque ahí encontramos los omega 6 que son muy importantes para nuestro organismo. Igualmente tenemos la legumbre dentro de las proteínas, ¿no? Hablamos de las legumbres, las menestras, que son las lentejitas, los garbanzos, los payares, la quinoa, la kiwi, la cañigua, que muchas veces no lo consumimos y cuando sabemos que estas legumbres, menestras, básicamente nos aportan proteínas. Claro que no son proteínas como las del origen animal, pero sí complementadas con una proteína de origen animal, nosotros complementamos o aumentamos el valor nutricional de lo que es este tipo de proteínas vegetales, ¿no? Pero además de eso, nosotros encontramos fósforo, fierro, encontramos aquí los carbohidratos integrales que son mucho más digeribles en comparación a una porción de arroz, ¿no? Si hablamos el arroz, contiene más carbohidratos refinados, en las cuales pues lo único que consumimos son que almidones. Entonces, por eso es que los nutricionistas recomendamos la ingesta de las menestras. Cuando se debe consumir menestra, se debe acompañar siempre con una porción de ensaladas, ¿no? Sobre todo aquellas que sean con un producto cítrico. ¿Por qué? Porque el hierro que tiene esa menestra se va a absorber más fácilmente cuando nosotros incluimos la vitamina C. También tenemos dentro de las proteínas de origen animal, deberíamos consumir 3 a 5 unidades por semana. ¿Cuál? Los huevos. Los huevos, aquí algo que recomendarles es que no tengan miedo, ¿no? Los huevos pueden ser huevos blancos, huevos rosados, huevos verdes. Al final, los huevos tienen el mismo valor nutricional, ¿no?
Quizás la intensidad de la yema nos diga que tiene un poquito más de vitamina B, pero después la composición en cuanto a proteína no varía de lo que es el huevo. Y el huevo es una buena fuente proteica que nosotros debiéramos consumirlo siquiera mínimo 3 veces por semana, ¿no? En cuanto a la cantidad de lo que es los dulces y algún tipo de las carnes rojas, aquí sí debo recomendarles que máximo 2 veces por semana, a 3 si fueran jóvenes, pero en el adulto mayor, generalmente recomendamos las carnes rojas que se consuma siquiera una vez a la semana o cada 10 días, ¿no? En cuanto a lo que son los granos que nos van a servir para combinar este tipo de carnes. Hay que consumirlo siempre con mucha ensalada. Otro de los alimentos que debemos consumir muy poco son los dulces, las mantequillas, o sea, las grasas, las mermeladas, ¿no? ¿Por qué? Los chocolates, porque sabemos que realmente son una fuente energética 100%, ¿no? ¿Son importantes las calorías que nos proporcionan? Sí, porque nos van a dar la energía, pero sabemos que todo en exceso nos va a producir o nos va a conllevar a lo que es el sobrepeso, la obesidad, el colesterol, las hipercolesterolemias o las dislipidemias en general, que sabe, o la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? Algo muy importante que debo recalcarles es de que debemos consumir agua a diario, por favor, 8 vasos de agua, siquiera en el día, ¿no? Y esto en el agua no lo tomen como que tiene que ser agua pura. Si usted toma un mate, usted toma un té o un jugo, un refresco, usted está tomando ahí el agua. O sea, no es que tienen que ser los 8 vasos de agua pura, sino que también están incluidos dentro de los alimentos que nosotros consumimos a diario. La siguiente, por favor. La siguiente. ¿Cómo lograr una alimentación diaria? Lo que les había dicho algo en la pirámide. Carnes, aves y pescados en general, leche, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, aceites vegetales en las cantidades adecuadas. Los azúcares, nosotros también lo podemos reemplazar por la chancaca, ¿no? Podemos reemplazarlo quizás por un edulcorante más natural que podría ser una stevia que nos garantice que realmente es de calidad, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifican los alimentos? Le explicaba, ¿no? Los vamos a clasificar en macro, micronutrientes. Los macros, los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Los micros, los minerales y las vitaminas, ¿no? Que son importantes para nuestro organismo. Y aquí hablo de las grasas porque básicamente nosotros sabemos que las grasas también es una fuente de energía para nuestro organismo, es parte del combustible, nos sirve para transportar las vitaminas. No es que las grasas sean malas, malas las volvemos nosotros las personas cuando consumimos en exceso, ¿no? Entonces, de ahí que hay que tener algo muy importante, que estas grasas no son malas. Las hacemos malas cuando consumimos aceite recalentado, cuando los exponemos demasiado
a altas temperaturas, ¿no? Y eso nos va a hacer que esta ya no sea saludable. De preferencia, sí, las grasas de origen vegetal, ¿no? Pero también tenemos las sólidas como las mantecas o las semisólidas, las mantequillas o margarinas, ¿no? Que también pueden estar incluidos en nuestra dieta, pero no de mucha cantidad, sino mínimas cantidades, porque sabemos que son muy importantes para nuestra dieta diaria. Al siguiente, por favor. En cuanto a las consecuencias que podemos tener del consumo de las grasas trans, ¿no? Estas básicamente tenemos que tener muy en cuenta por qué. Porque elevan el colesterol malo, que es el LDL, lo que aumenta el riesgo de muchas enfermedades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares o coronarias, la obesidad, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardiorrespiratorias, el cáncer, y en mujeres gestantes pueden influir en el peso del niño al nacer. Asimismo, no hay que tener en cuenta que se pueden prevenir estas enfermedades, pues teniendo en la dieta grasas muy sanas que contengan el omega 3, el omega 6, como son el aceite de oliva, ¿no? Este consumo exagerado nos ha llevado a más de 20,000 casos que se ven a diario en enfermedades cardiovasculares de tipo coronaria y hasta 7,000, más de 7,000 muertes al año. Hoy quizás a la actualidad ya estemos bordeando a los 10,000, porque en realidad cada año se va incrementando más este tipo de muertes por infartos, ¿no? Antes no veíamos tantos casos. Y dentro de ellos, pues, hablar de la obesidad, que generalmente es un mal ya epidemiológico, es una enfermedad crónica, porque lo encontramos a diario, y esto es nada menos por los estilos de vida que no tenemos saludables, ¿no? Hoy en día se usan mucho las frituras, y las frituras o los aceites a altas temperaturas, ¿no? Que son grasas ya quemadas. Igualmente tenemos el colesterol. Ustedes saben que dentro de el consumo de una dieta no balanceada, no saludable, tenemos las hipercolesterolemias. En el colesterol, el 70% del colesterol que circula realmente en nuestro cuerpo es producido por el hígado. El otro 30% es aportado por la alimentación, pero aportes mayores que producen daño a la salud, ¿no? Entonces, aquí hablamos que no hay una alimentación saludable. Existen dos tipos de colesterol, sí, el colesterol, el HDL, ¿no? O llamado también el colesterol bueno. Este básicamente nos protege contra enfermedades cardiovasculares y evita el aumento del colesterol malo, que sería el LDL en nuestra sangre. ¿Y dónde lo encontramos básicamente este colesterol bueno? Los encontramos justamente en aquellos alimentos que contienen los omega 3 y los omega 6. La siguiente, por favor. En el LDL, el colesterol LDL o el colesterol malo tiene efectos muy negativos dentro de lo que es nuestro organismo, ¿no? Como mencionaba anteriormente,
Aquí se produce una obstrucción a nivel de las arterias del corazón, haciendo que aumente el riesgo, ¿no?, de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Por eso las enfermedades cardiovasculares que generalmente tenemos en las personas pueden ser por el exceso de este colesterol mal, ¿no? Los alimentos o la fuente de colesterol lo encontramos en la yema del huevo, en el hígado de res, en las vísceras en general, los riñones, en las pieles de las aves, en el chicharrón, las salchichas, el jamón, la morcilla, la manteca de cerdo. También lo podemos encontrar en los chorizos, ¿no? Tanto que nos gustan las parrillas con los chorizos, los quesos muy cremosos, la crema de leche, la mayonesa y las mantequillas de origen animal, entre otros alimentos, pues más básicamente que provienen de origen animal. La siguiente, por favor. En el caso de los carbohidratos, constituyen la principal fuente de energía, sabemos, de nuestro organismo, es el combustible para desarrollar nuestras actividades diarias, ¿no? Para mantener la temperatura corporal y el buen funcionamiento de los órganos vitales de nuestro organismo. Siguiente. La clasificación de los carbohidratos pueden ser simples y complejos. Los simples son aquellos que fácilmente se absorben en nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, el azúcar, el almidón, la miel, ¿no? La betarraga, cuando consumimos, rápidamente estos se van a producir, se van a absorber estos azúcares, ¿no? Y en los carbohidratos complejos están los alimentos como el arroz integral, la papa, que debiéramos consumirlo con la cáscara, lo encontramos en la yuca, en los plátanos, entre otros como los cereales integrales que tenemos nosotros, nuestros productos andinos, ¿no? La quinoa, la kiwicha, la cañigua, y en realidad todas las frutas y las verduras que contengan harta cantidad de cáscara es la que más las debiéramos consumir nosotros. La siguiente, por favor. Se deben consumir de manera moderada, pues en exceso puede ocasionarnos sobrepeso, obesidad, diabetes y entre otras enfermedades crónicas, mientras que el bajo consumo nos va a producir también una desnutrición o que estemos bajos de peso, ¿no? Si no consumimos los carbohidratos en las cantidades recomendadas, indicadas de acuerdo a nuestras necesidades. La obesidad, sabemos, cuando en casa papá, mamá son obesos, es muy posible que nuestros hijos también estén obesos, e inclusive hasta nuestros animalitos también los llegamos a tener obesos. Por eso mucho tiene que ver la alimentación que nosotros consumamos en casa. La siguiente. En cuanto a las proteínas, son las responsables de la formación de las células, los tejidos, los órganos, ¿no? Que también básicamente debemos reconocer que son constructores de la masa muscular, las hormonas, las enzimas que nos ayudan a transportar ciertas moléculas como la grasa y transmitir muchas señales en las cuales nuestro organismo va a saber dar una respuesta para él. También están presentes en una gran cantidad de funciones que cumplen nuestro organismo durante los periodos de embarazo, crecimiento, periodo de lactancia y recuperación de algunas enfermedades. Es necesario
el consumo de alimentos ricos en proteínas en mayor cantidad de acuerdo a nuestras necesidades. Si un niño está en una etapa de crecimiento, pues es lógico que le debiéramos dar la preferencia en nuestra mesa familiar. Pero una mala costumbre o hábito que tenemos es que en casa, ¿a quién servimos primero la mejor prensa? Al papá. Y a los niños a veces le damos pedacitos más chiquitos porque decimos que es muy chiquito. Y eso no está bien, porque quien está en crecimiento es el niño, no es el papá. El papá ya está bien estructurado, ya está bien formado. ¿Y cuáles son las fuentes de proteína? Pues en las proteínas encontramos dos grandes grupos, el grupo animal, el grupo vegetal, ¿no? De origen vegetal y animal. En el origen animal tenemos los huevos, pescados, leches, carnes magras de preferencia, pavo, el pollo, ¿no? Etc. Y en los vegetales tenemos las leguminosas, el frijol, las lentejas, los garbanzos, las arvejas, las nueces y los frutos secos y los cereales integrales como la quinoa, la kiwicha, la cañigua y otros. La siguiente. Las fuentes de proteínas, pues las visualizan ahí, las de origen animal y tenemos las de origen vegetal, ¿no? Una de las fuentes proteicas más ricas son las de pescado, pollo, las carnes blancas, en general la carne de res, la carne de cerdo también está considerada como una fuente proteica. El huevo, muy importante en nuestra dieta diaria. Y en las de vegetales, pues todo lo que son los cereales, las menestras, ¿no? La siguiente, por favor. Las menestras, ahí las tenemos, ¿no? Las leguminosas, tenemos los frijoles, las lentejas, las arvejas, los frijoles negros, que son muy importantes para la alimentación, básicamente en los niños, para que puedan crecer y desarrollarse como tal. La siguiente, por favor. Ya. Y en los micronutrientes hablamos pues de algunos, en general los más básicos, como son los minerales y las vitaminas. El hierro, que es básico para evitar lo que es la anemia en los niños, en los adultos, ¿no? Y el hierro es básico en lo que es la constitución de la hemoglobina, que son los glóbulos rojos y la mioglobulina presente en el músculo de la carne, ¿no? Son encargadas de transportar el oxígeno, ¿no? Hacia nuestros pulmoncitos. Los alimentos que contienen hierro son las carnes, el hígado, las vísceras, leche, huevos y otros de origen vegetal, como por ejemplo una combinación que les había mencionado, ¿no? Una fuente de hierro también necesita para absorberse mucho mejor la presencia de la vitamina C que está presente en los cítricos, en la guayaba, en las naranjas, ¿no? Que aumentan de manera importante y básica la absorción. Por eso, aunque sea un guiso de lentejas, pero con un vasito de limonada, realmente estamos cumpliendo una función muy importante, que es la absorción de este mineral básico, sobre todo para nuestros niños en etapa de crecimiento. La siguiente. Las vitaminas y los minerales. ¿Dónde lo encontramos generalmente? Lo encontramos en las frutas, las verduras, en las hojas verdes y en general los antioxidantes más los encontramos en las frutas de colores más intensos, ¿no? Por ejemplo, el blanco o las fresas, ¿no? Que son de mayor intensidad, o los arándanos, el aguaimanto, etcétera, etcétera.
La siguiente, por favor. En cuanto al calcio, también consideramos un mineral muy importante, ya que es formador del tejido óseo, ¿no? Las neuronas y la sangre es el líquido entre las células y los músculos, entre otros, que también es parte del tejido, ¿no? Es necesario para mantener el desarrollo de los huesos, dientes sanos, para también sentirnos el relajo muscular de los vasos y arterias sanguíneas, para secretar hormonas y enzimas. Las fuentes de calcio que tienen mejor absorción son las derivadas de los productos lácteos o de los lácteos, ¿no? El queso, el yogur, básicamente, son una fuente muy importante y además que contienen también el aporte de la vitamina D, que fácilmente sabemos que no se absorbe sino a través de la luz solar. En los alimentos que generalmente lo encontramos, el hígado de res, el atún o el salmón. La siguiente. El yodo, el zinc, también es uno de los minerales que debemos tener en cuenta, ¿no? Hace sobre todo en el yodo por las hormonas, por la hormona tiroidea, ¿no? Que es quien controla el buen funcionamiento del metabolismo en el cuerpo. Es importante en el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso del feto y se encuentra en la sal yodada y en productos de origen marino como el pescado y los mariscos. El zinc, indispensable básicamente en el crecimiento y desarrollo normal, en la reproducción y el funcionamiento del sistema inmune, en la cicatrización de las heridas y en mejorar los sentidos del gusto y del olfato. Recuerdan ustedes, en la etapa de la pandemia, muy importante era aumentar nuestro sistema inmunológico y los nutricionistas básicamente les recomendamos este tipo de alimentos para evitar que el sistema inmunológico cada vez caiga más, ¿no? Una buena fuente de zinc es la carne de ternera, el pollo y la carne de cerdo, los mariscos como las ostras, la leche, el queso, las nueces y las leguminosas. La siguiente, por favor. En cuanto a las vitaminas, muy importante, consideramos en una dieta balanceada, en una dieta saludable, la presencia de la vitamina A, que nos sirve para mantener el funcionamiento del sistema inmune, la piel, los ojos y su visión. Contribuye a la reparación de las vellosidades intestinales y el tejido pulmonar. Su consumo está relacionado con la prevención de infecciones. Se encuentra en alimentos de origen animal, como en las carnes, el hígado, las vísceras, en general en las frutas y verduras, especialmente los de color naranja y amarillo intenso, como la papaya, melón, tomate, entre otros la zanahoria, ¿no? Que también la encontramos esta vitamina A. La siguiente, por favor. Las vitaminas del complejo B, también aquí básicamente tenemos que tener en cuenta que está el grupo de la tiamina, la riboflavina, la niacina y el ácido fólico, que sabemos que es muy importante para, en el caso de las madres embarazadas, para evitar la espina bífida, deben consumir el complejo B, ¿no? También muy importante, una de sus funciones es que cuando hay bajos niveles en el organismo, se afecta también los glóbulos rojos, las células intestinales y se desarrolla anemia, ¿no? Esta vitamina debe ser consumida
en mayor cantidad durante el embarazo, lo que les acababa de decir, para evitar problemas de formación del sistema nervioso en el feto, que es lo que llamamos la espina bífida. Las hortalizas de hojas verdes y oscuras, las leguminosas como el frijol, lenteja, las arvejas y así como también las frutas son una fuente muy importante de ácido fólico. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La vitamina C. La vitamina C muy importante porque nos ayuda al mantenimiento del tejido conectivo del cuerpo, sobre todo de los huesos, los dientes, la piel y los tendones. Y no hay que olvidar que la presencia del consumo, de la presencia de la vitamina C en nuestra dieta diaria es muy importante en la cicatrización de las heridas y tiene una función antioxidante. Básicamente, las frutas y verduras son una buena fuente de vitamina C. Y sobre todo, hablamos de los cítricos, ¿no? La naranja, el limón, la mandarina, el aguaimanto, que son frutas que básicamente nos aportan una fuente muy grande de esta vitamina C. Y las fuentes, pues, de vitamina C, ahí tienen la forma de una vaquita, pero que están incluidas, pues, todo, ¿no? La brócoli, la coliflor, los rabanitos, que debiéramos consumir en nuestra dieta del día a día. Sí. Las recomendaciones para finalizar mi ponencia: primero, comer de acuerdo básicamente a nuestras necesidades y condiciones individuales, ni de más ni de menos. Si yo tengo un niño, debo saber qué cantidad debe consumir mi niño. Si tengo un adulto, un joven y un adulto mayor, pues sus necesidades van a variar. Si en mi familia yo tengo un deportista, pues tengo que saber qué es lo que tengo que reponer en ese deportista, ¿no? Consumir lo menos posible de grasas, aceites, azúcares y beber abundante cantidad de agua. Como les decía, lo mínimo 8 vasos de agua en el día, pero puede ser más, sí puede ser más, pero tiene que estar regularizado con la cantidad también de orina que nosotros hagamos a diario, ¿no? Realizar 30 minutos de actividad física, caminar, subir escaleras, ¿no? Reducir el uso de sal y el consumo de contenidos altos en sodio, sobre todo los alimentos procesados, los alimentos que tienen mucho preservante. Limitar el consumo de bebidas azucaradas, las gaseosas, de alimentos con elevado contenido de grasa, ¿no? Azúcar y sal. También tenemos que tener en cuenta que las recomendaciones van de acuerdo al tipo de actividad que nosotros tengamos que realizar. Consumir diariamente, sí, leche, si hay buena tolerancia, yogur o queso, preferentemente. Estos deben ser descremados porque sabemos que las grasas de origen animal no son beneficiosas para nuestro organismo, sobre todo si consumimos en mayor cantidad. La siguiente, por favor. Bueno, también hay que tener en cuenta de que las carnes, cuanto más magras sean, mucho mejor, y el consumo del pescado debiera ser 2 a 3 veces por semana, ¿no? El huevo también debemos tenerlo presente. Puede ser más claras, ¿no?, que la yema.
consumir legumbres, papa, camotes, yucas, ¿no? Todos los integrales, o yuquitos, el choclo, etcétera. Consumir aceite crudo como condimento para sazonar, no tanto para freír, ¿no? Consumir frutos secos o semillas. El consumo de bebidas alcohólicas debe de ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas que no deben consumirla para evitar complicaciones o daños a nivel del sistema nervioso central. Evitar siempre al conducir las bebidas alcohólicas, ¿no? Que sabemos que no son nada beneficiosas. La siguiente, por favor. La actividad física. Aquí la actividad física es muy importante cuando nosotros también hacemos una dieta balanceada. No me puede decir que el adulto mayor no puede salir al parque y dar unas 3, 5, hay que subir gradualmente, caminando. No les recomiendo que vayan y ustedes se pongan al gimnasio 2, 3 horas, ¿no? No, tampoco pueden maltratar al organismo, ¿no? La actividad física debe ir de acorde a nuestra edad. La siguiente, por favor. La siguiente. El agua, tenemos que tener en cuenta 8 vasos al día, pero ya saben, puede ser más y hay que también medir juntamente con la orina, ¿no? Está en los cubos, en lo que nosotros tomemos. Bueno, creo que eso es todo por hoy día. Cualquier inquietud podría responderles. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, vamos ya habilitando. Si usted desea hacer alguna consulta, va a poder abrir su micrófono. Les agradeceríamos que levanten la manito para que puedan ustedes formular las consultas a la doctora, que en verdad nos ha dejado muy impresionados con la cantidad de información, ¿no? Tan útil sobre la alimentación. ¿Cuántas veces pues pasamos por alto estas recomendaciones? Y bien, agradeceremos si alguien desea tomar la palabra o hacer una consulta, pueden hacerlo en nuestro chat o también pueden hacerlo levantando la manito para darles permiso y que puedan habilitar su micrófono, su cámara. Doctora, muchísimas gracias por la ponencia. A mí me dejó muy impresionado. Hay muchas cosas que no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, que la vitamina C ayuda a cicatrizar heridas, ¿no? Qué interesante. Para los pacientes, ¿no? De cirugías que les dan de alta. Sobre todo en personas mayores que a veces una caída se lastiman, ¿no? Y a veces no hay el cierre básicamente inmediato, sino que la alimentación en realidad es una fuente muy importante para mantener el equilibrio de nuestro organismo. Así es. Y qué importante el agua. A mí me preguntaba también, no sé si, bueno, a manera de comentario, hay lugares, doctora, en que cuando usted dice 8 vasos de agua, en lugares en el Perú, ¿no? Que, por ejemplo, usted dice 8 vasos de agua y la gente dice, sí, sobrado, yo lo tomo porque hace calor. Entonces, toman agua. Pero hay lugares donde no hace calor, pero deben consumir esos 8 vasos, perdón, de agua al día, ¿no? Que a veces eso no se cumple, porque dicen, no tenemos sed, no da sed. Sobre todo, hay que tener mucho cuidado en el caso del adulto mayor. El adulto mayor, por la edad, prácticamente como que pierde la sensación de la sed. Entonces, ahí está el rol muy importante del familiar a cargo
de que debiera tener una buena supervisión en la ingesta. Y eso no es solamente el agua, un juguito de frutas, el hecho de comer una naranja, por ejemplo, el hecho de tomar un matecito en nuestra sierra, por ejemplo, ¿no? En Puno, Cusco, que hace tanto frío, tomando los mates, ya tranquilamente cumplen a veces su requerimiento, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta en el agua. Bien, muchas gracias por eso. Bien, tenemos una consulta. Lelis pregunta, ¿el omega 3 en adultos, cómo lo beneficia? ¿Y qué alimentos podemos encontrar? Bueno, ya nos ha explicado qué alimentos son ricos en omega 3 la doctora, pero ¿qué nos puede decir, doctora, sobre los adultos mayores? Mire, el omega 3, igual que en cualquier persona adulta, joven, niño, juega un rol muy importante porque sabemos que participa, ¿no?, dentro de lo que es el metabolismo de muchas micronutrientes, las cuales hacen, pues, ¿no?, que nuestro sistema inmunológico se mantenga bien, hace de que haya una buena circulación a nivel de nuestra sangre, no se recargue en lo que es las hipercolesterolemias, ¿no? Por eso es que recomendamos que los omegas 3 deben estar presentes en nuestra dieta diaria. ¿Por qué? Porque de ahí nacen, por deficiencia de estos y exceso de grasa, las enfermedades cardiovasculares, los problemas de inmunodeficiencia en algunas personas, ¿no? Tenemos nosotros las obstrucciones a nivel de nuestras arterias, que son las enfermedades a nivel del cerebro, ¿no?, que son los accidentes cerebrovasculares. Sí, muy importante, doctora, lo que nos señala, y de verdad muchísimas gracias por toda la información que nos ha brindado. Y tenía también otra consulta respecto a las grasas. Usted hablaba del aceite, usarlo como condimento y no en frituras. Me imagino que se refiere solo al aceite de oliva o a algún otro aceite. No, me refería más a los aceites de origen vegetal, ¿no? Que es el aceite de oliva, el aceite de maíz, que nosotros tenemos, que sabemos que ellos no soportan mucha temperatura. En cambio, los aceites vegetales comunes que consumimos nosotros es una mezcla ya del aceite vegetal con un porcentaje de aceite de origen animal, ¿no? Pero por tener mayor contenido, mayor porcentaje de origen vegetal, es que se le denomina vegetal, ¿no? Pero son aceites ya compuestos que soportan mayor temperatura. Pero si usted a un aceite de oliva le va a someter a una temperatura muy alta, lo que va a pasar es que se va a quemar ese aceite y se va a transformar ya en glicerol, colesterol, ¿no? Por eso es que no recomendamos que el aceite pueda tener altas temperaturas, ¿no? Sobre todo los más sensibles, los vegetales, 100%. Correcto, bien. Los vírgenes, ¿no? Los que llamamos aceites virgen. Correcto, ingeniero. Doctora, perdón. Rosa Elvira está preguntando en el chat, dice, ¿qué recomienda usted para una persona mayor de 80 años que sufre con calambres frecuentes? No le escuché la última parte, ingeniera. Disculpe. Rosa Herrera, la señora Rosa Herrera, sí, ha escrito una consulta pidiéndole una recomendación para un adulto, una persona mayor de 80 años que sufre calambres frecuentes. Ya. Respecto a los calambres, es muy importante en este tipo de pacientes, primeramente, tener en cuenta si consume algún tipo de diuréticos, ¿no? Los diuréticos lo que pasa es que arrastran mucho potasio. Entonces, sobre todo en aquellos pacientes cardíacos, ¿no? Son los que generalmente consumen, o los hipertensos
consumen este tipo de medicamentos. Entonces, lo que hace nuestro organismo es eliminar el potasio, ¿no? El sodio. Entonces, tenemos nosotros que reponerlo. ¿Con qué alimentos? Por ejemplo, el plátano, las naranjas, tienen alta cantidad de potasio. Pepinillo. También el limón, tenemos nosotros, los arándanos contienen mucho potasio, el tomate, la papa contienen alta cantidad de potasio. Oh, qué interesante. Muchas gracias, doctora, por esos alcances y gracias también por la consulta a Rosa. No sé si alguien más desea levantar la mano o escribir otra consulta. Doctora, hay una, mire, yo le comento, por ejemplo, a veces yo hago huevo frito con aceite de oliva, pero ¿qué hago? Caliento la sartén y después cuando ya la sartén está caliente, echo el aceite y el huevo junto. Eso está mal, entonces. Claro, no sería lo correcto, pero es preferible que usted usaría el aceite común, ¿no? En poca cantidad y sería mucho mejor que someter al aceite de oliva a alta temperatura. Ok. Sí, bueno, muchas gracias por esos alcances. Bien, bueno, muchas gracias, doctora. Hemos absuelto las consultas del chat, no tengo más consultas, no sé si alguien más, ingeniero Fernando, de repente usted tiene algunas consultas para la doctora. Listo, yo muy feliz de haber escuchado estas. Es muy importante tener una buena nutrición. Recién yo tomé un poquito de conciencia de esto y me doy cuenta que es muy importante la nutrición, tanto a nivel de proteínas, al nivel de carbohidratos, o en algunos aumentar, en otros disminuir, comer menos carnes rojas, comer más carne de pescado. Todo lo que usted estaba explicando lo ha explicado de una manera muy sencilla, muy fácil de poder asimilarlo, poderlo tener al alcance, a la mano y poder comenzar a realizar la preparación de alimentos. Digamos, en las zonas altoandinas muchas veces no tenemos al alcance lo que son las vitaminas, los minerales en algunas alimentaciones, y con qué más o menos nosotros podríamos, digamos, mejorar la alimentación en las zonas altoandinas. Claro, es verdad lo que dice el ingeniero José, ¿no? En estas zonas altoandinas, muchas veces no es que no tengamos, lo tenemos, solamente que muchas veces no lo sabemos usar. Por ejemplo, nosotros tenemos la mashua, tenemos los oyuquitos, y que son fuente de vitamina, por ejemplo, A, vitamina C contienen, ¿no? No en las cantidades, pues, que si consumimos mayor cantidad de naranja, consumimos mayor cantidad de arándanos, pero sí tenemos esa posibilidad de incluir dentro de sus dietas lo que ellos tienen, la biodisponibilidad dentro de sus alimentos. Por ejemplo, tienen el jitomate, ¿no? El jitomate también es una fuente de vitamina C, que eso lo tenemos en nuestros Andes como digamos, como hierba mala, porque se produce bastante, ¿no? Pero sin embargo, no se consume en las cantidades que realmente se debieran consumir. Hola. Lo que le podría comentar, ingeniero. Sí, también la parte de las proteínas, que en algunos casos como el tarwi, ¿no? También Que ayudan bastante, ¿no? Hablamos generalmente lo que más hay, papa, oca, más, guayuco, ¿no? Quinoa, cañigua, kiwicha, pero también hay que considerar que hay algunas deficiencias en lo que son las frutas, ¿no? Como el aguaymanto, en algunos casos la palta, los duraznos, ¿no? Y eso también ayuda a digamos, en parte a cubrir algunas necesidades fisiológicas que tienen las personas.
¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces se gasta mucha energía en el trabajo, ¿no? Cuando, Sí, digamos, entran al campo, gastan mucha energía. igualmente, ingeniero, hoy en día ya estamos dando mucho más importancia, por ejemplo, al consumo de la alpaca, ¿no? En nuestra sierra, sobre todo en las costas, en las ciudades, ya la alpaca está siendo esta carne más comercializada, que en realidad, pues, lo tenemos, ¿no? En diferentes regiones, sobre todo en la parte de la sierra, pero que lamentablemente no le damos el debido uso, ¿no? Porque ahí tendríamos también igual el uso de la sangrecita, ¿no? De la misma alpaca, tenemos vizcachas para la producción de la proteína, del consumo, tenemos las ovejas, ¿no? Los cerdos, poca cantidad, pero que tienen huevos, ¿no? No, quizás en la cantidad es mucho más comerciales, pero sí tienen producción, sino quizás lo que nos falta mucho es la educación nutricional. Correcto, muchas gracias, doctora, muchas gracias, ingeniero Gárate. Tenemos manitos levantadas, así que vamos a dar pase. Luz Gárate levantó la mano, ingeniera Luz Gárate siempre atenta a este tipo de charlas. Adelante, Luz, una ex colaboradora de Agrorural, adelante. Muy buenas tardes, felicitándola a la doctora Carmen y también al ingeniero José por esta excelente exposición. Yo estaba pensando, sería bueno culturizar más, digamos, difundir más la parte nutricional con verduras deshidratadas, frutas deshidratadas. Antes hacían el trueque, me acuerdo, los higos, así secos, las aceitunas, las pasas, en la parte de la parte alta de la sierra, ¿no? Esos, ¿qué recomendaría respecto a ello? Al mayor consumo y mayor difusión, tal vez, en la parte alta de la sierra. Sí, justamente terminaba comentando, señora Luz, acerca de que en realidad lo que nos falta mucho en nuestro país es la educación alimentaria nutricional, ¿no? Porque sí tenemos disponibilidad, inclusive en la sierra se usa mucho los yuyos, ¿no? Que son también una fuente de proteína de origen vegetal. Las hierbas, justamente nuestros antepasados tenían muy buenas técnicas en conservación de los alimentos, que son, por ejemplo, la deshidratación de las hierbas, ¿no? También tenían, en el caso de la conservación de las carnes, de algunos tubérculos, como por ejemplo la papa, ¿no? En forma ya de zuño. Entonces, yo creo que sí tenemos los recursos. Lo que quizás mucho nos falta, como usted también lo ha mencionado, es la de educación, la cultura que debiéramos fomentar mucho más. Revalorar, ¿no? Revalorar también. Valorar, Revalorar, porque ya antes hemos tenido prácticas muy importantes, miren, valorando la nutrición, y ahora más se ve la comida rápida, más se sabe de el último alimento rápido que ha salido y no de la buena alimentación sana. Lucecita, muchas gracias por tu consulta. Gracias por estar presente en la charla de hoy. Había otra manito levantada, no sé si desea preguntar. Me parece que, no sé si está sí. Julio sí, Vázquez, sí. ¿No? Sí, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Disculpe, doctora Carmen, ¿no cree que usted, como especialista en el área, puede cursar una solicitud o un oficio al Ministerio de Educación? ¿Para qué? Para que en todas las universidades y colegios se propicien programas en un curso de alimentos saludables. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en mi zona, la gente no come trigo,
ya no quieren comer cebada, rechazan el oyuco. Dicen, es comida de serranos. Ya nosotros queremos fideos, queremos chisitos, y así ya prácticamente nos estamos acostumbrando. Incluso la mayoría por el precio no consumimos o todo el mundo quiere el pollo. Entonces, la única manera, a menos pienso a mi criterio, ¿no? Hacer llegar a las universidades, al ministerio en primer lugar de educación, incluso al Ministerio del Ambiente, donde busca todo lo que es saludable, para que de esa manera tenga eco esta charla, ¿no? Porque no quede nada más entre nosotros. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias. Muy agradecida realmente por el aporte, señor. En realidad, yo creo que usted tiene mucha razón en el sentido que expresa, ¿no? Pero desde ya le digo que a nivel de universidad se está formando ya una comisión donde queremos que la universidad sea una universidad también saludable, en el sentido de que ya no existan esas papitas rebozadas, que ya no existan la mayonesa, que ya no tengamos las papitas al hilo en los sándwiches, ¿no? Sino más bien que sean algo en base a frutas, verduras, y esto también a través del Colegio de Nutricionistas se va a implementar recién lo que es los kioscos saludables, que algunos colegios ya lo han iniciado, pero se está pidiendo que en cada centro de estudios exista un profesional nutricionista. Muchas gracias por su aporte y lo haré llegar a la universidad y al Colegio de Nutricionistas. Muchas gracias por su aporte. Muchas gracias, ingeniero. Más bien faltó indicarle a la doctora desde qué zona usted se comunica. Usted se comunica de Huarochirí, me parece, ¿no, ingeniero Vázquez? Oh, parece que su señal lo ha cortado, pero él se comunica de la zona de Huarochirí, en Lima. Bueno, hay dos consultas muy interesantes, doctora, en el chat. Paso a leer la primera, justo de Rosa Herrera, nuevamente consulta a ella, si en su opinión, si es cierto que es mejor utilizar la manteca de cerdo que los aceites comerciales, a excepción del aceite de oliva. ¿Cuál es su opinión? Mire, quizás la manteca de cerdo, por el aporte de la vitamina E que también contiene en esa grasa, pudiese ser capaz mucho mejor consumirlo que un aceite común, ¿no? El que nos los venden en los supermercados, porque sabemos que ya son mezclas industrializadas, ¿no? Pero en el caso de la manteca de cerdo, si es bien elaborada, pues realmente sí se podría recomendar, pero también hay que tener en cuenta la temperatura, ¿no? Y el aceite de oliva es incomparable, ¿no? Pues contiene mayor cantidad de antioxidantes que cualquiera de los demás aceites o manteca. Muchas gracias, doctora, por esos alcances. Hay una última consulta. Clorinda Vázquez pregunta, ¿qué alimento es favorable para las personas que padecen osteoartritis? Porque ahora es muy frecuente y se fomenta el consumo de colágeno. ¿Qué opinión tiene de esto también? De los suplementos estos, ¿no? De colágeno. Sí. Lo que pasa que muchos ahora se está fomentando, es verdad, el uso de colágeno en diferentes formas, pero sabemos que una buena alimentación, si es balanceada, no necesita tanto de los suplementos nutricionales, ¿no? Cuando una dieta es balanceada, suficiente lo que nosotros consumimos, pero para la producción del colágeno es muy importante también tener en cuenta la actividad física, ¿no? La actividad física hace que nuestro organismo reaccione y se estimule al colágeno.
¿no? Es algo que muchos no lo entendemos, que creemos que con las cremas, con las pastillas, nos pueden ayudar, pero no a la producción natural que de por sí ya tiene nuestro organismo. Y el mejor estímulo para el colágeno es realmente la actividad física. Muchas gracias por esos alcances, doctora. Bien, con esto creo vamos a ir cerrando ya. No sé si hace una última invocación, si hay alguien que desea formular su consulta, puede levantar la mano o escribirlo en el chat. De lo contrario, vamos a ir ya pasando a las palabras finales de la doctora antes de cerrar la grabación. Y vamos a agradecer también si pudieran ir abriendo sus cámaras para que podamos hacer una captura. Doctora, muchas gracias por la charla brindada el día de hoy. Lo dejamos en el uso de la palabra para dar un último mensaje a todas las personas que aún no toman o no tomamos a veces conciencia, ¿no?, de lo importante que es una dieta balanceada. ¿Qué le diría usted también a los productores? Porque muchos productores, ahora me decían y me han hecho recordar que a veces el ingeniero Luz comentaba que cuando visitaba productores en comunidades, rápido se iban y compraban gaseosa, preparaban tallarines. Entonces, ¿qué está pasando, no? Con los productores también que no están conociendo, es falta de información, es practicidad. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos cambiando nuestros hábitos alimenticios. Y con Sí, esto, lo que pasa que el trabajo, los quehaceres, muchas veces ya nos conllevan la creación de los moles, ¿no? La comida rápida hace pues que nuestros estilos de vida cada vez se vean en peor, que a veces mejorarlo por lo más saludable, ¿no? Por ejemplo, si usted me está diciendo tallarines y gaseosa, pues le debo decir que ahí recargamos nuestro organismo en carbohidratos y nos descalcificamos por la cafeína que contiene las bebidas gaseosas, ¿no? Desde ya el azúcar, la cantidad de azúcar también que contiene. Si una persona dejara solamente de tomar la gaseosa que se toma al día, realmente bajaría de peso y se conservaría si lo cambiaría por agua o por un jugo de maracuyá, por un refresco o una simple limonada. muchas gracias, doctora. Gracias por su charla y por toda la información. Con esto cerramos la charla de hoy. Muchas Sí, gracias a todos. Sí, adelante. solamente mis últimas palabras va en que recordar que el Día Mundial de la Alimentación es el día 16 de octubre y que en Arequipa se va a llevar a cabo en el Parque Selva Alegre, donde vamos a tener a los productores con sus diferentes tipos de alimentos y esperemos pues que la población nos acompañe en ese día. Habrá evaluación nutricional, consultoría nutricional también, para que pasemos una bonita mañana, ¿no? Y decirles que no hay mejor remedio para nuestro organismo que consumamos una dieta saludable, una dieta balanceada. Y la actividad física, no olvidemos, estar muy sedentario nos va a conllevar a enfermedades crónicas. Muchas gracias por haberme escuchado y para servirlos. Muchas gracias, ingeniero, por darnos este espacio a Agro Rural para que en algo contribuir con nuestra población. Muchas gracias. Buenas tardes.